Creo que mucha gente probablemente diría que su primer año de secundaria fue bastante difícil y estoy seguro de que muchas de esas personas tienen razón y también tenían razones válidas. Definitivamente no soy de los que dicen que estaban siendo dramáticos porque yo también tuve un primer año de secundaria bastante malo. No me gustaba hablar de ello durante mucho tiempo porque ya tenía algunos problemas de autoestima bastante graves, pero me he curado y me he vuelto mucho más amable conmigo mismo. Desde entonces sí también he llegado a entender que no me merecía ni provocaba nada de esto, así que no tengo ninguna razón para culparme. Como dice mi historia, iba a ser estudiante de primer año en nuestra escuela secundaria local. Nueva escuela, pero del mismo distrito escolar, lo que significaba que al menos tendría amigos allí para que todos pudiéramos estar nerviosos y estresados juntos. Craig, siendo un niño bastante normal, o al menos eso pensaba, era el mayor de 4 hermanos, así que fui él primero en ir a la secundaria. No era extrovertido, pero tampoco era recluso y tímido. Tenía una buena cantidad de amigos y también me iba bien en la escuela. Siempre pasaba mis clases con problemas mínimos. Odiaba las matemáticas, pero las superaba y entregaba la mínima cantidad de tareas tarde. No destacaba en clase ni me hacía notar, simplemente estaba allí. Pero luego las cosas fueron un poco diferentes en la secundaria. La mayoría de mis clases estaban bien excepto por mi clase de química. La ciencia era una de mis materias favoritas, así que normalmente no tenía ningún problema, pero la química, al menos en la profundidad en la que entramos en esta clase, parecía ser más un desafío para mí, sin mencionar que el maestro no ayudaba tampoco. Cuando comencé a asistir a la clase inmediatamente tuve la sensación de que el señor iba a ser muy estricto. Era muy cortante al hablar, no bromeaba realmente y siempre estaba en un horario muy específico. Se enojaba muy fácilmente si alguien lo interrumpía durante una conferencia, incluso golpeando su mano en el escritorio o en la pizarra hacía un silbido penetrante para llamar la atención de la gente. Siempre fue muy intimidante. Siempre pensé que era extraño, hasta el punto de preguntarme por qué, si los niños te molestan tanto, serías maestro de secundaria. De todos modos hice mi mejor esfuerzo en esa clase, pero admito que me costaba ubicar los elementos en la tabla periódica y recordar sus símbolos. Sabía algunos de los más comunes, pero tenía problemas con el resto. Traté de pedirle ayuda, como si tuviera alguna sugerencia para hacerlo más fácil, pero con una mirada muerta me miró y dijo: solo memoria, no es tan difícil. Me alejé de esa conversación pensando que realmente estaba equivocado, como si fuera el único que alguna vez tuvo problemas con eso, y así lo tomé. Con el tiempo no mejoré en esa clase. Continué teniendo problemas con algunos de los temas y Pendleton no hizo nada para hacerme sentir mejor al respecto. Cuando recibía mis tareas de vuelta, no solo marcaba cosas incorrectas, sino que también ponía algunos comentarios crueles junto a ellas, haciéndome sentir de nuevo como si hubiera algo malo en mí. Teníamos un examen mensual que tomábamos sobre todo lo que habíamos aprendido ese mes, y cuando estaba repartiendo los exámenes calificados los entregaba a algunos diciendo cosas como: hazlo mejor, estudia la próxima vez, pero nunca palabras alentadoras u optimistas. Luego llegó a mí, abrió mi examen y hizo una pregunta en voz alta llamando a una persona específica para responder. Confirmó que era correcta y luego señaló mi respuesta incorrecta. Tiró mi examen hacia mí y dejó saber a toda la clase que yo tenía la peor calificación, señalándome. Todos me miraban y nunca me había sentido más avergonzado. Me sentí increíblemente estúpido en ese momento. Bajé la cabeza sintiendo las miradas clavadas en mí. Recuerdo que incluso fui al baño y lloré. Mis padres me preguntaron sobre la escuela y no fueron despectivos, pero tampoco pensaron que la situación fuera tan mala. Me culpo en parte por eso, ya que realmente no les conté lo mal que estaba o cuánto odiaba esa clase. Les hablé sobre cómo no me gustaba la clase, cómo el maestro era realmente innecesariamente cruel y cómo parecía que me estaba señalando. Les mostré mis tareas con sus comentarios. Les conté sobre ser avergonzado en clase y cómo parecía ser el único afectado por ello. Estuvieron de acuerdo en que parecía bastante cruel, pero dijeron que hablarían con el director al respecto. Incluso hablé con mis amigos y otros que estaban en su clase y todos estuvieron de acuerdo en que era un completo imbécil, pero no entendían por qué me estaba acosando tanto, excepto un amo que usualmente sobresalía en muchas clases. Básicamente me culpó diciendo que necesitaba estudiar más y que él solo estaba tratando de presionarme para mejorar. No fui amigo de esa persona por mucho más tiempo tampoco, así que mientras esperaba y esperaba que mis padres realmente pudieran hacer una diferencia, traté de superar las duras palabras y la vergüenza, y realmente trabajé duro para al menos aprobarla clase. Tenía amigos que me ayudaban y dedicaban mucho tiempo a pero lo hice. Cuando tomamos nuestro examen trimestral lo aprobé con una B baja y estaba muy orgulloso de mí mismo aparentemente. Pendleton no estaba impresionado con esto, ya que golpeó mi examen sobre la mesa y se aseguró de preguntar en voz alta: ¿copiaste del examen de XX? Siendo la persona que se sentaba a mi lado, y ellos también me miraron raro y en realidad comenzaron a sentarse en otro lugar, así que si eso tampoco me hizo
Sentir mejor dijo que no podía creer que milagrosamente mejoré de la noche a la mañana, estaba bastante molesto y francamente harto de ser tratado así que le respondí defensivamente que no y que había estudiado más y que él no estaba dispuesto a ayudarnos. La habitación estaba en silencio y la tensión era palpable, pero me sentí bastante bien por decirlo. Sin embargo, Pendleton no se divirtió y me dijo que necesitaba quedarme después de clase. No estaba deseando eso y de hecho traté de mezclarse con todos y salir al mismo tiempo, pero definitivamente lo notó. Me llamó con su voz retumbante deteniéndome en seco. Esperé junto a la puerta y una vez que todos se fueron me dijo que me acercara a su escritorio. Luego me preguntó por qué. Le dije al director que me estaba acosando. Le respondí que no le había dicho nada al director, lo cual era cierto, y él me gritó de nuevo diciendo que estaba mintiendo. Dijo algunas otras cosas desagradables, pero por alguna razón yo ya estaba harto de todo y le grité que le había dicho a mis padres que estaba siendo un imbécil y que no debería ser maestro. Respondió golpeándome contra la pizarra, sujetándome por la camisa y una vez más gritándome algunas cosas bastante hirientes. Honestamente esperaba que tratara de golpearme o estrangular. Su cara estaba roja como un tomate, podía ver las venas en su sien abultadas. Estaba aterrorizado. Afortunadamente la señorita Stewart en la clase contigua a la derecha tocó y abrió la puerta para vernos en esta posición. Ojalá no hubiera tocado porque el golpe fue suficiente para que me soltara, pero a juzgar por la expresión en su rostro sabía que algo andaba mal. Estaba llorando y caminé hacia ella para salir. Me preguntó si estaba bien y dije que no y Pendleton simplemente se sentó de nuevo en su escritorio. Fui a la enfermería y le pedí que llamara a mis padres ya que me había enfermado y así lo hizo. Cuando mi madre vino a recogerme le conté lo que había pasado y ella inmediatamente me llevó de regreso a la escuela y a la oficina. Fue a hablar con alguien sobre ello y solo recuerdo estar sentado allí preocupado de que el señor Pendleton apareciera en la oficina. Después de ese día mi mamá me llevaba a la escuela después de la segunda hora, que era cuando tenía su clase, y simplemente recogía mi trabajo para esas 2 primeras clases. La señorita Stewart también informó lo que había. Así que supongo que tener un testigo fue lo que le dio al director o a quien fuera la autoridad para suspender al señor Pendleton. Me sentí totalmente aliviado de que se hubiera ido y podía notar que no era el único. Los primeros días sin él fueron extraños, pero el sustituto definitivamente ayudó a aligerar el ambiente. Al final todos pudimos ser menos formales e incluso nos divertimos un poco en la clase. Todavía tenía dificultades para entregar pruebas y tareas temiendo que me ridiculizar no me señalará, y esa ansiedad se trasladó a mis otras clases. También mi primer año fue muy difícil y luché con mi autoimagen. Como mencioné, poco a poco fue mejorando con el tiempo, pero creo que realmente tengo que agradecer a la señorita Stewart por eso. Ella me ayudó a recuperar mi confianza y realmente me aseguró que no era yo sino el señor Pendleton. De hecho me confió que lo había escuchado gritar en muchas ocasiones e incluso a estudiantes de otras y anteriores clases, pero que nunca lo había visto poner las manos sobre ningún otro estudiante. Todavía me pregunto hoy si fui el único o si hubo otros que simplemente nunca fueron atrapados o nunca dijeron nada. Demonios, todavía no entiendo por qué me señalaba tan duramente. Sé que no era el único que no lo estaba haciendo bien en la clase, pero era el único que parecía ser el objetivo y no sé por qué nunca regresó a nuestra escuela y me fue mucho mejor después de eso. Solo espero que nunca haya podido enseñar de nuevo si así es como trataba a los estudiantes. Buenas, solía ser maestra durante muchos años y para varios grados diferentes. Fue mi carrera durante una buena parte de mi vida y lo disfruté. Me encantaban los niños y siempre me gustó poder enseñarles algo nuevo y esperaba poder hacer al menos una cosa para despertar algo en ellos, para que se desafiaran, hicieran preguntas y siguieran sus pasiones. Me gustaría creer que dejé una impresión en bastantes, pero sé que no era la favorita de todos y eso también está bien, por supuesto. Aunque buscaba lo mejor en todos los niños que entraban a mi aula, no siempre era fácil. Tuve algunos alumnos desafiantes, pero les mostraba tanta paciencia como a los demás estudiantes. Mi historia trata sobre uno de esos niños. Me referiré a él como John era un niño bastante problemático, si no era obvio solo por su vida en casa. Había sido retenido un año, así que mientras veía a sus amigos graduarse él seguía en la escuela. Sabía que solo tenía a su padre cerca. No estoy segura de lo que pasó con su madre. No quiero decir que su padre no fuera bueno, pero tal vez más bien que simplemente no estaba mucho en casa. Hubo veces en que lo llamaban a la oficina o tenía que irse debido a peleas y tenía que esperar a que alguien más viniera a buscarlo, porque su padre siempre estaba ocupado. Palabras de John. No estaba acostumbrada a ver a John en los pasillos y en otras clases más, pero debido a los cambios en el plan de estudios y su hora de estudio libre, ahora lo tenía en mi aula 2 veces. Su comportamiento era como el de algunos otros niños. Perdía el enfoque durante la clase o hacía otra cosa. Intentaba hablar con otros o incluso tratar de ser disruptivo, pero no le prestaba atención. Lo trataba igual que a los otros estudiantes. Podría decirle a la clase que guardara silencio o algo similar, o
Incluso podría involucrarlo en la discusión, nunca lo hacía de una manera para tratar de señalarlo específicamente. Para avergonzar o castigarlo, pero si alguien más hacía una pregunta podría relacionarla con una discusión anterior y preguntar a otra persona su opinión o punto de vista incluyéndolo a él. Sus respuestas empezaron como no sé o estoy de acuerdo con la persona anterior y luego comenzó a dar respuestas sarcásticas a ese. Yo seguía el juego. Era profesora de inglés y mayor en debates y podía responderle a la clase, le resultaba divertido y francamente podía notar si le estaba afectando, ya sea para bien o para mal. Probablemente nunca lo sabré con el tiempo. Sentí que realmente estaba rompiendo algunas barreras con él. Pero seguía teniendo sus días malos al igual que todos los demás. Creo que teníamos algunas reglas no escritas entre nosotros e incluso en mi aula que todos conocían, lo cual ayudó a cimentar la idea de que eran responsables de sus propias acciones, trabajo y gestión del tiempo. Menciono esto porque hubo algunas ocasiones en las que John estaba teniendo un mal día y obviamente estaba de mal humor por algo que había sucedido. Les había dicho que podían tener días malos, pero que mi aula debía usarse como una sala segura, no iniciar ni planear peleas en mi salón, no desquitarse conmigo ni con otros compañeros y respetar la propiedad de la sala, es decir, no golpear mis estantes de libros, patear las mochilas de otras personas, etc. De hecho, puede sonar tonto para algunos estudiantes de secundaria, pero tenía un pequeño escritorio junto al mío en la parte trasera del salón para que nadie pudiera verte, como un lugar seguro. Tenía libros, hojas de ejercicios para ayudarte a mantener la calma, hojas para colorear, papel en blanco y pañuelos, todo tipo de cosas para los niños. Podían ir allí en cualquier momento, necesitaran su propio espacio. Incluso había un letrero que podían usar para indicar que querían que los dejaran solos o que querían hablar con alguien. Tenía muchos niños, incluso algunos que no me tenían como maestra, que usaban ese escritorio. Quería un lugar al que pudieran ir, que no fuera simplemente deambular por los pasillos o faltar a clase y meterse en problemas. Para mi sorpresa, John acababa de tener una discusión con otro maestro. Solo fueron palabras y mientras se dirigía a mí tenía los puños apretados. Observé cómo entraba en el salón y caminaba de un lado a otro como si estuviera a punto de lanzar un golpe. Sin embargo, respiró hondo y de hecho fue y se sentó en el escritorio con los brazos cruzados, golpeando con el pie. Tenía el letrero de no molestar, pero pensé que esto era una mejora increíble. Se quedó así durante casi toda la hora, excepto que escribió algo, pero luego se llevó el papel. Así fue como empezó a comportarse en mi aula. Lo veía prestando más atención, participando en las discusiones y cuando quería que lo dejaran solo se sentaba en el escritorio. Incluso me saludaba y me decía adiós al final del día. Pero hubo un día que fue completamente diferente. Lo vi mientras estaba en el almuerzo, donde se veía enojado y nuevamente tuvo una pelea a gritos con otro estudiante. Estaban bastante cerca el uno del otro y temí que una pelea estuviera a punto de comenzar. Ahora soy una mujer bastante pequeña, así que no había manera de que pudiera detener a alguien, pero me acerqué e intenté calmar la situación. Otro maestro masculino se dio cuenta y también intervino, lo que separó a los dos. No volví a ver a John hasta su clase conmigo. Entró muy enojado e inmediatamente fue al escritorio de atrás y se sentó allí golpeando la mesa. Continuamos con la clase como de costumbre, pero en algún momento durante la clase John se levantó abruptamente, haciendo que la silla hiciera ese chirrido fuerte, y salió del salón. Tuve un mal presentimiento, así que me disculpé. Traté de seguirlo fuera del aula. Lo vi dirigiéndose hacia la parte delantera del edificio y le llamé, pero ni siquiera se dio la vuelta. Volví a mi aula y llamé a la seguridad para informarles y me dijeron que caminaría por ahí para buscarlo. Terminé esa clase y el resto del día sin información sobre dónde había ido y nadie más lo había visto. No fue hasta el día siguiente que obtuve alguna información. El día comenzó como de costumbre, pero mi clase con John no sería hasta después del almuerzo. No lo vi en ningún lugar de los pasillos y nadie más con quien sabía que él se asociaba lo había visto. Luego, justo antes del almuerzo, recibí una llamada en el teléfono de mi escritorio durante la clase. Cuando respondí era el oficial de seguridad preguntándome si estaba bien. Me reí un poco porque obviamente lo estaba y le pregunté por qué. Me dijo que me explicaría pronto, pero luego me aconsejó que cerrara mi aula y que no dejara salir a los estudiantes incluso si sonaba la campana. Hasta que él llegara. Un poco preocupada y curiosa acepté y colgué el teléfono. Era la mitad de la hora, así que los estudiantes solo estaban trabajando en sus escritorios en ese momento y yo estaba pensando en esa llamada en mi propio escritorio. Tenía un horrible presentimiento de que esto tenía algo que ver con John. El oficial de seguridad llegó a mi aula y dijo que los niños podían ir a sus próximas clases en ese momento y me pidió hablar conmigo ya que era mi hora de almuerzo y acepté. Me dijo que habían encontrado a alguien caminando alrededor de la parte trasera de la escuela, pero llevaban una sudadera con capucha, por lo que no podían ver su rostro. Cuando intentaron detenerlo, había intentado correr, pero no llegó muy lejos ya que ya habían llamado a la policía. Era John. Lo llevaron a la oficina del director. Llamaron a su padre
Y le estaban preguntando por qué estaba allí y no en clase. La parte más alarmante fue que encontraron una pistola de aire comprimido en su mochila, así como un cuchillo y un papel doblado en su bolsillo. El papel tenía una lista de nombres. Mi nombre estaba en esa lista, pero era el único con un signo de interrogación al lado y luego estaba tachado. Estaban preocupados de que algo hubiera pasado y por eso mi nombre estaba marcado, lo que fue la razón por la que me llamaron primero. Todos los demás en esa lista eran personas con las que no se llevaba bien de alguna manera, incluyendo a un maestro. Estaba en shock, desconsolada. Obviamente luchaba con algunos demonios internos y sinceramente sentí que porque lo desafié o tal vez me enfrenté a él me agregó a esa lista, pero creo que se dio cuenta de que no lo desafié de la manera que normalmente esperaba. Lo desafié porque vi más allá del acoso, o tal vez estoy completamente equivocada en ese pensamiento, pero algo cambió su mente. Nunca supe que podría Jack, ya que fue expulsado por el resto del año. Luché para al menos dejarlo terminar el año, ya que estaba casi terminado, pero la junta escolar no lo permitió. No nos informaron a los maestros de esto antes, pero dijeron que era porque había sido expulsado de escuelas anteriores por arrebatos similares, pero no como lo que experimentamos. Nunca escuché sobre John o qué pasó con él después de eso, pero tampoco vi ni escuché nada en las noticias, así que supongo que eso es importante. Todo lo que sé es que ahora soy una gran defensora de la salud mental. Lo era antes, pero todo este evento con John realmente me hizo ver que hay personas que están sufriendo cosas que son difíciles de imaginar para los demás. Si conoces a alguien que está luchando, por favor acércate a ellos. Honestamente, podría salvar una vida. Esto sucedió hacia el final de mi último año de secundaria y desafortunadamente es algo que fue tan memorable como el resto del año. No compartiré mi ubicación ni la escuela y cualquier nombre que use será falso porque técnicamente yo no fui la víctima aquí, así que no quiero invadir su privacidad más de lo que ya he hecho. Aún así siento que es importante compartir esta historia como una forma de ayudar a otros y para enfatizar la importancia de si ves algo, di algo. No sé si es igual en otras secundarias, pero era bastante común que los estudiantes de último año hicieran alguna broma masiva en la escuela. Se suponía que debían ser inofensivas, era como una regla universal para que nadie fuera expulsado o suspendido. También se hacía típicamente alrededor de las vacaciones de primavera, dándoles tiempo para ejecutarlo, así que para seguir con la tradición, varios de nosotros, incluidos yo mismo, comenzamos a planear nuestra travesura a la escuela. Iba a parecer que había explotado una bomba de purpurina. Teníamos toneladas de purpurina y confeti que habíamos comprado en tiendas de fiesta aleatorias y unas cuantas bolsas a granel en eBay a un precio ridículamente barato, posiblemente sospechoso. Uno de mis amigos llamado Jesse era nuestra carta dorada, ya que era asistente de un maestro, lo que significaba que tenía acceso a las salas que tenían todas las llaves de repuesto de las aulas. Empezamos el día antes de que comenzaran las vacaciones de primavera. Había muchos maestros y personal allí, probablemente terminando cosas para las vacaciones, así que esperamos afuera en uno de nuestros autos mientras Jesse entraba para que pareciera que estaba trabajando en algunas cosas de última hora para un maestro. Después de unas horas la gente empezó a irse poco a poco, así que él nos hizo entrar por la puerta sur y nos llevó a diferentes habitaciones para cumplir nuestro plan. Al principio todo fue sin problemas, pasamos por varias aulas, casi nos topamos con un maestro, pero logramos escondernos de él. Incluso nos reímos bastante al respecto. Luego llegamos al aula del señor Webster. El señor Webster era el maestro de medios de comunicación y en realidad era bastante genial. Supongo que cuando es una materia optativa tendemos a gustarnos más, ¿verdad? La clase era increíble. Hicimos diferentes proyectos relacionados con los medios, como nuestras propias transmisiones de radio. Grabamos y montamos una sesión de noticias que incluía temas de noticias locales y nacionales, deportes y el clima. Fue realmente divertido e interesante, ya que el señor Webster usaba mucho de su propio equipo, así que trabajábamos con cámaras, micrófonos y software muy caros y de alta tecnología. El señor Webster era relajado y fácil de hablar en cuanto a cualquier cosa, desde las tareas hasta cosas más personales. Incluso era un poco bromista él mismo. Cuando atrapaba a alguien durmiendo hacía algo inofensivo, como hacer que todos saliéramos del aula, apagar las luces y dejar que se despertara confundido. Como dije, bastante inofensivo, así que cuando llegamos a su aula no quería hacer nada con el equipo, pero quería hacer algo adicional o extra en su salón. Sabiendo que él apreciaría la broma, empecé a buscar por el salón para obtener ideas de qué hacer. Cuando comencé a revisar su escritorio, en el cajón de abajo encontré varias cintas similares a las que usábamos para nuestros proyectos. De hecho, reconocí los nombres de algunos de mis compañeros de clase en ellas. Sin embargo, también encontré dos cintas que solo tenían una etiqueta que decía clase del 92. Esto llamó mi atención porque en el momento de este evento no era el año 1992 ni 1993, ni siquiera estábamos en los años 90. Mi curiosidad ahora estaba al máximo, así que decidí llevarme una pensando que podría usarla para la broma, o tal vez era una clase memorable y podría hacer
Algo especial para él como despedida o regalo de graduación. En cuanto a la broma, solo cubría su escritorio con purpurina y llené también uno de los gabinetes de cintas con ella. Tenía dos amigos conmigo en esa habitación que me vieron con la cinta y querían saber qué había en ella también, así que acepté dejarlos saber o verla con ellos si querían. Salimos de la escuela esa noche, misión cumplida, y acordamos ver la cinta al día siguiente en mi casa, ya que yo tenía un VCR en mi habitación. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la cinta y en lo que podría haber en ella o que podría ser tan importante para conservar de ese año en particular, así que decidí verla esa noche y simplemente dejar que mis amigos la vieran al día siguiente. Sé que probablemente ya todos han adivinado hacia dónde va esto, pero hasta el día de hoy sigo luchando conmigo mismo sobre si tomar esa cinta fue lo correcto. La cinta comenzaba durante lo que parecía ser una ceremonia de graduación y luego cortaba a esa misma aula. La sala estaba casi completamente vacía y unas pocas personas pasaban frente a la cámara y se escuchar la puerta cerrarse. Lo que aún estaba en la cámara era una chica en la segunda fila desde el frente. Luego vi al señor Webster pasar frente a la cámara hacia la puerta y luego comenzar a hablar mientras caminaba hacia la chica. Al principio había una conversación inocente. Le preguntó cómo estaba su hermana mayor e incluso cuáles eran sus planes para las vacaciones de invierno. Luego la conversación cambió a la tarea o proyectos. Ella tímidamente le preguntó sobre cómo hacer algo y él sacó otra cámara así como una hoja y comenzó a explicárselo, pero mientras esto ocurría es donde mi estómago empezó a caer. Vi al señor Webster poner su mano sobre la rodilla de ella y luego decirle algo en voz baja. Podía ver sus caras y definitivamente ella no parecía interesada en esto ni respondía de ninguna manera. Hubo más conversación de un solo lado mientras su mano se movía de su rodilla a su muslo. Estaba congelado de miedo y asco. Después de unos 20 minutos la cinta volvió a la ceremonia y no hubo nada más después de eso. Era bastante obvio lo que era esto y la ceremonia se usaba como una máscara. Estaba aterrorizado. Conocía al señor Webster y de hecho conocía a la chica del vídeo. Teníamos una clase diferente juntos, pero realmente solo era un conocido de ella, aunque tenía un amigo que era bastante cercano a ella. No sabía qué hacer ni a quién mostrarle esto, ya que técnicamente no deberíamos haber estado en la escuela en ese momento aún. Era un niño, así que no sabía si me metería en problemas si se lo decía a alguien. En su lugar traté de pedirle a mi amiga mutua que hablara con ella, pero traté de ser vago sin querer hablar sobre la situación. Mi amiga mutua Katy no tomaba la clase de medios, así que le pedí que le preguntara a la chica sobre la clase, que le preguntara si tenía problemas y cómo se sentía acerca del maestro o las tareas al día siguiente. Katy me preguntó si yo tenía problemas en la clase. Debido a la reacción de la chica, ella dijo que pensaba que la clase estaba bien, pero cuando Katy preguntó sobre el maestro ella se puso callada y no quiso hablar de eso, así que asumió que no le iba bien en la clase. La sensación de que algo estaba muy mal solo se hizo más fuerte en mi mente aún. Eran las vacaciones de primavera en ese momento, así que solo podía pensar en ello. Incluso admití a mis amigos que intenté verla, pero que algo estaba mal con la cinta y no funcionaba. No quería que ellos la vieran por su bien y más importante por el de ella. Cuando volvimos a la escuela me encontré observándolo más de cerca y me di cuenta de que él era el mismo que recordaba, excepto que lo vi mirar a la chica muchas veces durante la hora que estábamos en clase esa noche. Cuando llegué a casa les conté todo a mis padres. Les conté cómo encontré la cinta y lo que había en ella. Se las di, pero no sé si alguna vez la vieron. Supongo que sí, porque lo que estaba acusando a un maestro era muy real y muy serio. Puedo ser bastante bromista y siempre trataba de mantener la conversación ligera. Esto no es algo que traería en broma, así que estoy seguro de que mis padres confiaron en mí en ese aspecto. También me dijeron que se encargarían de ello y que yo debía ir a la escuela como de costumbre. El resto de esa semana traté de actuar normal, pero fue difícil no querer enfrentarme al señor Webster. Fue difícil no querer ir a esa chica y decirle que lo sentía por lo que pasó, pero no lo hice. Afortunadamente solo tuve que ir 2 días, así el tercer día tuvimos un maestro sustituto. Todos lo tomaron al pie de la letra pensando que solo teníamos un día libre, pero creo que sabía la verdadera razón. El resto de la semana continuó con ese mismo sustituto y luego nos dijeron la siguiente semana que el señor Webster no podría terminar el año escolar. Me sentí tan aliviado, pero también preocupado, ya que la chica no estaba en la clase esa semana tampoco. Los rumores comenzaron a extenderse bastante rápido en la escuela y alguien afirmó que realmente vio a la policía en la casa del señor Webster y luego trataron de determinar por qué. Luego muchos de los estudiantes comenzaron a hablar sobre cómo el señor Webster era bastante extraño o como algo en él no les cuadraba. Luego hubo rumores de que algún estudiante se presentó con ciertas denuncias y luego las noticias locales y cartas enviadas a nuestros padres confirmaron que esto no era un rumor sino la verdad. El resto de esta información la obtuve de las noticias. Mis padres o personas alrededor de la escuela fue acusado de múltiples cosas y fue a prisión. Eso lo sabía, pero luego supe que cuando confrontaron a la chica
Ella les contó a sus padres y a las autoridades lo que pasó y varias otras chicas también se presentaron con denuncias. También mencionaron que se encontraron múltiples cintas con no solo cosas similares a las que vi sino otras. Donde parecía acosar a las chicas también era amigo de un chico cuya hermana realmente se presentó, lo que me hizo sentir que todas las demás denuncias probablemente eran ciertas. También quiero decir, había pruebas físicas de al menos una y él fue lo suficientemente valiente como para guardarla en la escuela, así que absolutamente creía que habría más de una. La primera chica que vi en el vídeo de asistir a nuestra escuela y supe que fue educada en casa. A veces quiero pasar por su casa para ver cómo está, pero no quiero preocuparla a ella o a su familia cuando aparezca un chico extraño. Obviamente esto fue hace muchos años y desde entonces todos nos hemos graduado. No sé qué pasó con esa chica y no creo que ella siquiera supiera que pude haber sido yo quien puso todo esto en marcha, pero espero que esté bien, así que sé que no fui exactamente yo quien fue afectado. Pero aún fue bastante aterrador de ver, sin mencionar saber que tuve algún impacto en cambiar las vidas de algunas personas. Quién sabe cuánto tiempo podría haber continuado con estos horribles actos si me hubiera guardado esto para mí mismo. Hola, me llamo Thomas y me duele admitir que cuando estaba en la universidad solía ser una de esas personas a las que llaman matones. De todos modos, no me enfocaba en otros estudiantes o no, yo me enfocaba en los peces gordos. Era yo el que enfurecía a los maestros. Mis calificaciones eran altas, así que solían gustarles, pero después de las bromas que les hacía casi me expulsan. Muchas veces todo era risas y diversión, hasta que un día me metí con el maestro equivocado y eso casi me cuesta la vida. El profesor Williams siempre fue mi objetivo favorito. Era el maestro más enojado de todos, constantemente lanzando berrinches cuando alguien no sabía una respuesta, gritando a otros compañeros de clase, incluso golpeando la mesa de ira. No pensarías que sería una buena idea meterse con él, pero debido a su temperamento sabíamos que el resto de los maestros lo odiaban y también estaba en desacuerdo con el director, así que no importa lo que hiciéramos, nunca nos enviaría con él. Jugarle bromas a Williams era divertido, lo hacíamos enojar y no había consecuencias. Era perfecto. El día que sucedió todo estaba particularmente enojado. Llegó tarde a clase, lo cual era muy raro. En él golpeó la puerta sin saludarnos y por su cara parecía que podría gritarnos solo por hablarle. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Empecé a lanzar bolas de papel con pegamento cada vez que se distraía o se daba la vuelta, y cuando preguntaba enojado quién era, nadie respondía. Le lancé una bola, luego otra y otra y otra. Williams estaba rojo, parecía que iba a explotar. Admito que fui un poco ambicioso, no sabía cuándo detenerme. Estaba lanzando tantas que de repente se dio la vuelta de la nada y me vio. Solo lo miré y me reí. Me había atrapado con las manos en la masa, pero realmente no me importaba en ese momento. Me preguntaba riendo qué iba a hacerme para mi sorpresa. Su reacción no fue lo que esperaba. El hombre se volvió loco, empezó a recoger sus cosas y a tirarlas al suelo violentamente. Pateó todos los muebles de la escuela sin ningún miramiento. Insulto al aire. Mi primera reacción y la de muchos otros compañeros de clase fue reír, aunque admito que estaba un poco asustado. Nunca lo había visto tan enojado, pero sorprendiéndome nuevamente dijo algo que no esperaba. Váyanse, salgan del aula ahora y no vuelvan. Confundido tiré mis cosas y me fui con la cabeza baja. No volver, no podía tomar esa decisión por su cuenta. Salí del aula y empecé a caminar, pero en segundo escuché una puerta cerrarse de golpe detrás de mí y cuando me di la vuelta Williams me estaba sujetando el brazo fuertemente. Asaj, me lastimas, hombre, tú y yo vamos a la oficina del director. Chico casi empujándome me llevó a la oficina del director y es cuando empezaron a suceder las cosas más extrañas. La oficina del director estaba cerrada y Williams la abrió con una llave que sacó de su bolsillo. En ese momento estaba bastante confundido. No odiaba al director. De donde sacó la llave. Williams me dijo que me sentara en una silla y que esperara mientras un preceptor se acercaba a la oficina del director. Hoy has visto al director Ford. Su oficina estuvo cerrada todo el día. Eres la primera persona que veo entrar hoy. Sal y lo vi irse. Apresuradamente me dejó la llave por si la necesitaba. Mientras hablaban me sentí tentado a jugarle una última broma a Williams, aunque me había llevado a la oficina del director. El director Ford no estaba allí, probablemente para intimidarme. Mientras Williams hablaba distraídamente me deslicé en el armario del director para hacerle pensar que me había escapado. El armario era enorme, así que me encerré y esperé, pero Aldo estaba en mal estado. El lugar olía mucho a perfume, como si alguien hubiera arrojado mucho perfume en el armario para cubrir algún olor. Sentí un peso caer sobre mi hombro. No era ropa, no podía ser tan pesado. Saqué mi celular y encendí su linterna para ver qué estaba a mi lado y cuando lo vi me quedé boquiabierto de terror. Era el cadáver del director Ford. Su cara estaba morada y un poco de sangre seca salía de sus ojos. Este hombre estaba muerto. Alguien lo había ahorcado. Estaba a punto de gritar tan fuerte como pudiera, salir corriendo del lugar y contarle a todos lo que había pasado, pero cuando miré a través del armario Williams ya no estaba hablando con el preceptor. Estaba solo y la puerta ya estaba cerrada y en sus manos tenía un enorme cuchillo de carnicero. Maldito
Mocoso se ha ido. Williams comenzó a buscarme por toda la habitación desesperado, golpeando y pateando todo lo que veía en el proceso. Se acercó lentamente al armario. Era el único lugar que no había revisado. Chico, si te metiste aquí estás realmente en problemas. Se acercó lentamente al armario agarrando el cuchillo con fuerza, furioso cuando se acercó lo suficiente. Cuando estaba a punto de descubrirme supe que tenía que hacer algo. Este hombre tenía una mirada decidida, un cuchillo firme y una mirada llena de ira contenida. Sabía que me odiaba, sabía que si me veía me mataría en ese momento exacto. Pateé la puerta del armario y le arrojé el cadáver con todas mis fuerzas. Esto lo sorprendió y lo distrajo lo suficiente para que corriera hacia la puerta aliviado. Extendí mi mano para abrirla, pero hice un descubrimiento que hizo que se me helara la sangre. La puerta estaba cerrada. En shock comencé a forzarla a embestir para escapar y antes de que pudiera mover esa enorme puerta de roble, Williams se lanzó hacia mí con su enorme cuchillo. Lo apuntó directamente a mi cara, pero logré sacar mi mano del camino. Vi su enorme cuchillo atravesar mi mano como una rebanada de pan. El cuchillo era tan afilado que, después de perforar mi mano, continuó y casi alcanzó mi cuerpo. Grité de dolor y esto hizo que Williams comenzara a reír. ¿Qué pasa, chico? ¿Dónde está tu sentido del humor? ¿Dónde están tus bromas ahora? ¿No quieres lanzarme una bola de papel con pegamento ahora? Parece que ya no es tan buena idea enfurecer al profesor Williams, ¿verdad? Caí al suelo de dolor agarrándome la mano para detenerla. Sangre. El hombre se acercaba lentamente a mí, disfrutando cada segundo antes de matarme. La anticipación lo emocionaba y mis lágrimas lo hacían reír. Frenéticamente estaba frente a mí, pero unos golpes lo di y este iría ante mi grito. Sally empezó a golpear la puerta. Oye, escucho gritos. ¿Alguien se lastimó? ¿Qué está pasando? Aproveché esta pequeña distracción para tirarme por la ventana del director y caí en el patio de la escuela. La caída fue solo de un piso, pero caí muy mal. Mi pierna estaba rota y todo mi cuerpo tenía pequeños cortes del vidrio de la ventana. Empecé a arrastrarme de dolor pidiendo ayuda, pero no había nadie allí. Escuché un impacto detrás de mí. Williams también había saltado desde la habitación del director, pero como lo había hecho más cuidadosamente estaba ileso. Caminaba lentamente hacia mí con su enorme cuchillo mientras yo me arrastraba de dolor. Aún recuerdo mirarlo desde atrás y ver su macabra sonrisa, una sonrisa de felicidad que nunca antes había visto en él. Cuando me alcanzó fácilmente se agachó para hundirme el cuchillo y mi vida pasó ante mis ojos. No iba a sobrevivir a esto, pero de repente llegó mi salvación. Mi profesor de literatura estaba viendo todo desde su aula y corrió a rescatarme. Se lanzó sobre Williams y comenzaron a luchar. No pasaron segundos antes de que otros maestros y estudiantes se unieran al profesor y detuvieran fácilmente a Williams, quien gritaba y luchaba como un mono rabioso que había sido atrapado. La ambulancia y la policía llegaron pronto. Había perdido mucha sangre, pero estaba fuera de peligro. En cuanto a Williams, parece que había tenido una terrible discusión con el director Ford porque había intentado despedirlo. El pobre hombre nunca imaginó que acabaría muerto. Encerrado en su propio armario, Williams recibió una cadena perpetua y yo me recuperé y volví a la escuela, pero después de eso nunca volví a hacer bromas a nadie. No tuve la aguda percepción de saber cuándo cambió el hilo del silencio. Estaba en el baño de estudiantes después del gran partido que acabábamos de ganar y la emoción me dejó insensible. La pura emoción me había abrumado, tan palpable como la lluvia fina del agua de la ducha sobre mi cabeza que lavaba la espuma de mi piel. A pesar del agua corriendo todavía podía distinguir el sonido amortiguado de las chicas en el auditorio celebrando la victoria. Íbamos a estar en las finales nacionales universitarias, pensé, y todo fue gracias a mí. Me sonrojo por lo que había hecho, pero se evaporó igual de rápido. No podía permitirme estar tan feliz, no con él allí. La visión de sus ojos recorriendo mi cuerpo de manera tan pecaminosa. Mientras jugaba en la cancha me inquietaba. Cerré los ojos para captar la visión de su rostro en mi memoria, pero fue inútil. Sus pesados ojos verdes eran todo lo que podía ver. No importa cuánto lo resistiera, sus ojos insistían en tomar algo de mí cuando me miraba jugar. La cuestión era difícil para mí y había decidido que no jugaría para el equipo después del semestre. Mi mente vagó hacia el pensamiento de sus labios y cómo se habían entreabierto suavemente cuando me habló la noche después de nuestra victoria. Podía sentir su entusiasmo largamente reprimido al mirarme cuando habló. Buen partido. Deberías dejar que alguien te ayude a ducharte para quitarte el sudor. Es lo que te mereces después de un juego tan intenso, había sugerido, y me había ruborizado de vergüenza por mí y por él. No podía permitirme arruinar la victoria, así que simplemente me alejé de él sin hablar. ¿Cómo podía pensar que era posible?, me pregunté a mí misma mientras me restregaba el jabón en la piel aún más fuerte para quitarme sus ojos de encima. Él era mi profesor de la universidad y la idea de ser inapropiados era más de lo que podía manejar. La sucia mirada en sus ojos cuando se refería a mí me daba náuseas. Me di la vuelta en la y dejé que el agua corriera por mi cuerpo. Parecía frenético cuando me habló, pero no pensé que valiera la pena el riesgo para él. Sin embargo, había decidido bañarme sola. Desde que me dijo esas palabras me empapé y me apoyé en la pared exhausta.
Cuando sentí que no podía quitarme sus ojos de encima con el jabón aún restregado, cuando sentí que la puerta del baño chirriaba ligeramente, mi estómago se tensó de inmediato. Me había asegurado de cerrar con llave la puerta principal y la puerta de mi baño privado. ¿Quién está ahí?, pregunté. El agua rociando a mi alrededor adormecía mi piel y los ruidos del agua apagaban mi audición. Me aparté del agua. Tenía que ser una de las chicas. Esperaba silencio. Las luces se apagaron y luego volvieron a encenderse sin parpadear. Un jadeo. Sentí que estaba completamente sola y esto hizo que el silencio se profundizara. Un escalofrío frío recorrió mi columna mientras el agua golpeaba mi espalda. La aura de que alguien más o algo estaba en el mismo baño que yo me inquietaba. La vela espuma de mi cara lentamente y una vez más con más certeza vi moverse el pomo de la puerta. Sabía con certeza que no estaba sola y mi mente giró. El jabón cayó de mi agarre y al suelo. Me palidecía. Pared donde había colgado mi toalla. La envolví rápidamente alrededor de mi pecho y la metí firmemente en su lugar. La bisagra de la puerta se movió y la puerta se abrió. Allí estaba él. Señor Dowling, la saliva en mi boca se secó. Mencioné que necesitarías un baño. Después de un buen partido, ¿no pensaste que sería cortés complacerme?, preguntó. Sus ojos no se movían. Apreté la toalla alrededor de mi pecho y me apoyé contra la pared con desesperada necesidad de escapar del horror salvaje de estar en el mismo recinto con él. Mi respiración se volvió trabajosa y mi corazón latía el doble de rápido. Sus ojos aban urgencia y lujuria. Miré más allá de él y efectivamente la puerta principal todavía estaba cerrada con llave por mis propias manos porque tenía la intención de mantenerlo fuera. No importa, ya estaba aquí antes de que entraras, insinuó sobre cómo había establecido su intención Laiba y el asunto de las luces complicado, pero es bueno verte tan pálida de miedo. Hace nuestro encuentro más emocionante. Se inclinó hacia el baño conmigo. Una pequeña cabina no podía contener a más de 2 personas a la vez sin una lucha y se colocó entre mí y la puerta. Puso su mano en mi pecho y me apretó los senos tiernamente. Por favor, no me haga daño, grité. Incluso cuando mi cara ya estaba caliente por el absoluto pavor de su pesada presencia. Era un hombre corpulento con una fuerte complexión. De pie entre mí y la puerta. Sabía cuáles eran mis posibilidades. Te haré daño si tengo que hacerlo, o de lo contrario estarás ahí afuera con mi nombre en tus labios. Susurró y sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo. Nadie vendrá a salvarte, déjame bañarte y todo esto será fácil. Mi vida pasó ante mis ojos y destellos brillantes aparecieron cuando presionó el cuchillo contra mi garganta. Apenas podía respirar y todo mi cuerpo estaba entumecido por una oleada de sensaciones. Movió sus manos por mi pecho y bajó por mi espalda. Cuando sus manos llegaron a mis nalgas, las apretó ligeramente. Su cuchillo también contra mi garganta. Me congelé de miedo por mí. Vida buena chica, dijo en mi oído. Estaba rígida y mis músculos se tensaron en mí cuerpo. Un grito fuerte de ayuda tiraba de mi garganta, pero el sentido común en forma de una extraña bola salival lo subía y bajaba por el canal de mi garganta. Pequeños detalles de mi vida se filtraban en mi visión mientras esperaba el terror de las intenciones del señor Dowling. Exhalé y jade mientras las lágrimas caían por mi cara. No es guarda tus lágrimas, dijo luego. Se acercó para limpiarlas. Se acercó a mi lado y pisó la barra de jabón que había dejado caer inadvertidamente en el suelo. El señor Dowling resbaló y cayó de cara al suelo. El mundo pareció detenerse por un momento y mientras inhalaba profundamente y con fuerza luché por reconciliar todo lo que había pasado en cuestión de minutos hasta que mi propia salvación se me ocurrió. Ayúdenme, grité. Mientras corría fuera del baño, corrí descalza por el pasillo apenas cubierta por la toalla que aún apretaba contra mi pecho. La adrenalina me impulsaba y el eco de mis pasos resonaba en el edificio vacío. La realidad de lo que acababa de suceder aún no se había asentado por completo en mi mente. Solo sabía que tenía que salir de allí. Llegué a la puerta principal y forjé con la cerradura. Mis manos temblorosas y resbaladizas por el agua. Finalmente la puerta se abrió y salí corriendo al aire fresco de la noche. Luz de la luna iluminaba tenuemente el campus desierto y mis pies descalzos golpeaban el pavimento mientras corría hacia el edificio principal donde esperaba encontrar a alguien, a cualquiera que pudiera ayudarme. Miré hacia atrás una vez esperando no ver al señor Dowling persiguiéndome. Afortunadamente no estaba a la vista, pero eso no disminuyó mi urgencia. Mis pensamientos eran un torbellino de miedo y confusión. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Cómo había podido él, señor Dowling, engañar a todos durante tanto tiempo? Finalmente llegué a la entrada del edificio principal y empujé las puertas de vidrio. El vestíbulo estaba desierto y en silencio, lo que me dio un breve momento para recuperar el aliento y pensar en mi siguiente paso. Recordé que la oficina de seguridad estaba en el primer piso. Con la respiración aún entrecortada me dirigí hacia allí esperando encontrar a alguien de seguridad que pudiera ayudarme. Al doblar una esquina choqué con alguien y casi caía al suelo. Era el guardia de seguridad nocturno, el señor Martinson. Hombre mayor y amigable que siempre saludaba a los estudiantes con una sonrisa. Dios mío, niña, ¿estás bien?, preguntó sorprendido al verme en ese estado. Por favor, ayúdeme, dije con la voz temblorosa. El señor Dowling él intentó las palabras. Se me atragantar
Pero no necesitaba terminar la frase, la expresión del señor Martins cambió a una de seriedad. Inmediata, ven conmigo, dijo tomándome del brazo con suavidad y llevándome a su oficina. Una vez dentro cerró la puerta y me ofreció una silla. Quédate aquí. Llamaré a la policía y a la administración de inmediato, asentí tratando de calmarme mientras él hacía las llamadas. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero saber que alguien más estaba al tanto de lo que había sucedido y que la ayuda estaba en camino me daba una pequeña sensación de alivio. En pocos minutos el vestíbulo se llenó de actividad. La policía llegó rápidamente, seguida por miembros de la administración de la universidad. Me hicieron preguntas, trataron de tranquilizarme y un paramédico me examinó para asegurarse de que estaba físicamente bien. Mientras tanto, los oficiales se dirigieron hacia el edificio donde había ocurrido el ataque con la esperanza de encontrar al señor Dowling. Esa noche fue larga y dolorosa, llena de preguntas, declaraciones y visitas al hospital para asegurarme de que no había sufrido daños graves. La policía encontró al señor Dowling inconsciente en el suelo del baño. Había sufrido una contusión severa al caer, pero estaba vivo. Fue arrestado de inmediato y llevado bajo custodia, enfrentando múltiples cargos por agresión y acoso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y procedimientos legales. La universidad tomó medidas drásticas para mejorar la seguridad y brindar apoyo a los estudiantes. Yo recibí terapia y apoyo emocional para ayudarme a lidiar con el trauma. Con el tiempo encontré la fuerza para seguir adelante. Mi historia se convirtió en un catalizador para cambios importantes en la universidad y aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar, supe que había hecho lo correcto al luchar y pedir ayuda. Con el apoyo de mi familia, amigos y la comunidad, comencé a reconstruir mi vida, decidida a no dejar que el horror de esa noche definiera mi música. Me senté en el escritorio con la cabeza sobre la mesa. El aula zumbaba con ruido, pero lo bloqueé todo con la música que resonaba en mis oídos. No estaría en esta horrible escuela, en este pequeño pueblo, si mis padres no hubieran muerto hace 2 semanas. Un pirómano había incendiado la casa y tuve la suerte de haber estado en una pijamada. Tuve que mudarme a la casa de mi tío después del funeral. Era mi primer día en una nueva escuela y la clase de tutoría fue tan horrible como cualquier clase de tutoría de grado 11. Escuchaba música fuerte para evitar la conversación. Estaba perdida en los sonidos cuando sentí un toque en mi hombro. Miré hacia arriba para ver a un hombre mirándome con una sonrisa tan ancha como la de Bob Esponja. Me quité el auricular y miré a mi alrededor. Todos me estaban mirando, algunos se reían y otros sonreían. Probablemente estaba en algún tipo de problema. Debes ser Juana, dijo el hombre extraño, y afirmé su suposición. Se presentó como el señor Gregorio. Antes de presentarme a toda la clase, sobreviví la clase de tutoría sin ninguna conversación innecesaria y asistí a todas mis clases. No importaba que mi mente estuviera en cualquier lugar menos en el aula. Tenía química hacia el final del día y el maestro era el señor Gregorio. Explicaba la química como un niño mostrando sus juguetes y me miraba ocasionalmente. Las clases terminaron y volví a mi clase de tutoría. El señor Gregorio se dirigió a todos nosotros cuando nos despidió, pero me dijo que esperara. Todo fue silencio. A partir de ahí mis compañeros salieron de la clase en silencio mientras susurraban entre ellos. El señor Gregorio tomó una silla y se sentó frente a mi escritorio. He oído que perdiste a tus padres, comenzó en un tono simpático. Hace varios años yo también perdí a los míos. Estoy aquí si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar. Solo asentí con la cabeza en respuesta. No me sentía con ganas de hablar con nadie. Esperaba que me despidiera, pero se quedó allí mirándome extrañamente. Golpeé la mesa nerviosamente y pareció salir de lo que sea que estaba en su mente. Se levantó de su silla y luego me despidió. Salí apresuradamente de la clase y me dirigí a casa. Llegué a la casa de mi tío, pero no había nadie. Me habían dado una llave, así que simplemente me dejé entrar. Mi tío y mi tía no tenían hijos, así que estaba sola en esta pequeña casa. Escuché el timbre de la puerta. Al principio lo ignoré, pero la persona insistió y volvió a sonar, así que dejé mi habitación para abrir la puerta. Una chica alta morena estaba en la puerta con una sonrisa en su rostro. Hola, soy Sara, tu vecina de al lado. ¿Puedo pasar?, dijo. Claro, respondí con una voz entrecortada. Había perdido la voz después de llorar tanto las semanas anteriores. Después de con Sara por un minuto, resultó que ella estaba en mi clase de tutoría y recordó mi cara porque me vio llegar a la casa de mi tío. Tenía una personalidad cálida. Me contó mucho sobre el pueblo, pero me dejó con una advertencia sobre el señor Gregorio. Él era un raro. La semana siguiente fuimos de excursión con la clase y terminé perdiéndome. Traté de encontrar el camino de regreso, pero sentía que estaba caminando en círculos. Sara me llamó y me dijo que el autobús estaba a punto de dejarme. El señor Gregorio se enteró de que estaba perdida y decidió buscarme. Me encontró mirando un lago de cocodrilos y se paró junto a mí. Son hermosos, no, susurró y asentí con la cabeza incómoda. Nos quedamos allí unos segundos y sus manos rozaron las mías. Me volví hacia él con las cejas levantadas. Y luego él tomó mis manos. Vamos a reunirnos con los demás, sonrió. Me sacudí y solté mis manos de su agarre. No parecía muy contento. Caminó delante y lo seguí a una distancia segura.
Finalmente llegamos al autobús y me vi obligada a sentarme junto al señor Gregorio, seguía moviéndose incómodamente cerca de mí y tuve que soportar eso todo el camino. Me dijo que tenía que darle mi número cuando regresáramos a la escuela por si me perdía otra vez en una excursión. Desde esa noche comenzó a enviarme mensajes de texto sobre lo hermosa que era. Me dijo que le recordaba a su madre muerta, dijo que tenía ojos encantadores. Comenzamos a hablar sobre lo que se sentía perder a nuestros padres y bueno, comencé a confiar en él. Eventualmente comenzó a actuar de manera extraña, me miraba durante las clases y siempre encontraba formas de estar cerca de mí. Me sentía incómoda y asustada. Le envié un mensaje una noche y le dije lo incómoda que me hacía sentir. Prometió que se detendría, dijo que yo era la única persona con la que hablaba y bueno, honestamente sentí lástima por él. Llevaba 2 meses en la escuela y gradualmente comencé a abrirme a las personas a mi alrededor. Aún no era mi yo habitual, pero estaba mejorando. El señor Gregorio y yo seguíamos siendo amigos. Me invitó a una reunión que estaba organizando para algunos estudiantes. Dijo que era una buena oportunidad para acercarme a mis compañeros de clase. Acepté y le conté a mi tío sobre ello. Él estaba feliz de verme con una vida social. Llegué a la casa del señor Gregorio esa noche de sábado. Era un bungalow oscuro en una zona desierta. Me sentía incómoda al respecto, así que le envió un mensaje a Sara con la dirección y le conté sobre la reunión. Presioné el timbre y el señor Gregorio abrió la puerta. Llevaba una camiseta gris con pantalones negros y me saludó con una sonrisa. Me dejó entrar y miré a mí alrededor. Debía haber llegado temprano porque no había nadie más en la casa. ¿Dónde está todo el mundo?, pregunté y me dijo que todos estaban llegando. Me ofreció un asiento y fue a la cocina a buscar un vaso de jugo. Se sentó a mi lado. Cuando regresó se acercó mientras tomaba el jugo. Nuestros brazos se tocaron y los vellos de mi cuerpo se erizaron. Me alejé lentamente y esperé que las otras personas llegaran pronto. Eres realmente bonita, Juana, lo sabías, dijo suavemente el señor Gregorio mientras se acercaba a mí otra vez. Intenté mover mi cuerpo pero no se movía. Mis ojos comenzaron a dar vueltas. Me sentí mareada. El señor Gregorio tomó el vaso de mis manos antes de que bebiera y se rió. Mi teléfono seguía sonando en el fondo y él acarició mi rostro y susurró en mi oído: te amo, Juana, te amo mucho. Intenté protestar pero no pude. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara. ¿Qué iba a hacerme? Me cargó con cuidado y me llevó a su sótano. La habitación estaba llena de fotos mías, muchas fotos. En el camino a casa desde la escuela, en el parque, en mi habitación, estaba extremadamente asustada. Me ató a una silla y sacó un cuchillo. Iba a reunirme con mis padres. Es así como todo termina. Lo siguiente que hizo me dejó sin aliento. Comenzó a cortarse el pecho. Te amo, Juana, te amo. Una vez que tenga tu nombre en mi corazón, tú también tendrás el mismo. De esta manera estaremos juntos para siempre, pase lo que pase. De repente sonó el timbre, maldijo y me dejó en el sótano. Desearía haber podido gritar por ayuda, pero estaba indefensa. No escuché nada por unos minutos hasta que se oyeron pasos bajando las escaleras. Vi uniformes. Era la policía. Me desataron y me llevaron a una ambulancia donde Sara, mi tío, y su esposa me esperaban con miedo en sus ojos. El señor Gregorio fue arrestado. Les conté que la reunión era una farsa. Ella le contó a mi tío sobre ello y trataron de llamarme cuando no respondí. Informaron a la policía. No debería haber confiado en el señor Gregorio. No era más que un creepy. Era un día normal en la escuela, uno como cualquier otro. Las risas y charlas animadas llenaban los pasillos mientras mis compañeros y yo nos dirigíamos a nuestras clases. Me llamo Marina y esta es una historia que nunca pensé que contaría. Recuerdo claramente aquella mañana. El sol brillaba a través de las ventanas proyectando sombras alargadas en el suelo. De todo parecía estar en orden como siempre. Las primeras horas pasaron sin incidentes, llenas de lecciones y discusiones habituales. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie podría haber previsto. Estábamos en la clase de historia. Uno de mis temas favoritos, el profesor, el señor Thompson, era conocido por ser estricto pero justo. Tenía una manera única de hacer que la historia cobrara vida, contando anécdotas y detalles que rara vez en los libros de texto. Aquel día estábamos revisando un capítulo sobre la revolución industrial. Y él, como de costumbre, estaba sumergido en su relato. De repente uno de mis compañeros, Alex, comenzó a hablar más de lo habitual. Alex siempre había sido un chico inquieto, pero esa mañana parecía especialmente perturbado. No paraba de interrumpir al profesor con comentarios y preguntas fuera de lugar al principio. El señor Thompson trató de mantener la calma, pidiendo a Al que se controlara y respetara el orden de la clase, pero Al continuó. Su voz se volvía cada vez más alta, más desafiante. Podía ver la irritación acumulándose en el rostro del profesor, pero nunca imaginé lo que estaba a punto de suceder. Sin previo aviso, el señor Thompson se detuvo en seco. Su rostro, normalmente sereno, se transformó en una máscara de furia contenida. Caminó lentamente hacia su escritorio y, para nuestro asombro, sacó un cler de uno de los cajones. El aula quedó en silencio total. Todos los ojos estaban fijos en él, incapaces de comprender lo que estaba pasando. El aire se llenó de una tensión palpable, una sensación de incredulidad y temor. Nadie
Se movió, nadie habló. La figura del profesor con el ter en la mano se erguía como una sombra amenazante sobre la clase. El señor Thompson, con voz temblorosa pero decidida, empezó a gritarle. Le acusó de ser irrespetuoso, de interrumpir la clase y de no tomar en serio su educación. Cada palabra era como un golpe, cargada de una ira que no habíamos visto antes. La situación se volvía más surrealista a cada segundo, una pesadilla que ninguno de nosotros podía entender. Era como si una barrera invisible se hubiera roto, liberando una tormenta de emociones reprimidas. Luego, en un movimiento que pareció irreal, el señor Thompson se acercó a Al con él en alto. La clase se quedó paralizada. El miedo nos tenía atrapados en nuestros asientos. No podía apartar la vista de lo que estaba ocurriendo, como si mi mente se negara a procesar la realidad. El profesor, en un arrebato de furia, amenazó a Alex con el cúter, su voz resonando en el aula como un eco siniestro. Esto es lo que pasa cuando no escuchas, gritó su voz quebrándose por la emoción. El ambiente en el aula se volvió insoportable. Podía sentir el miedo de mis compañeros, el pánico reflejado en sus ojos. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba viendo. El profesor, con una precisión aterradora, hizo un movimiento hacia Alex y en un instante lo cortó en el brazo. La sangre empezó a brotar y el grito de dolor de Alex rompió el silencio sepulcral. Fue un momento de caos absoluto, un instante congelado en el tiempo. El grito de Alex sacó a todos de nuestro estupor. La clase se convirtió en un pandemonium de voces y movimiento. Algunos de mis compañeros se levantaron de sus asientos, otros gritaron en shock. Yo me quedé clavada en mi silla, incapaz de moverme, con el corazón latiendo a toda velocidad. El profesor, aún con el ter en la mano, miraba a su alrededor como si estuviera buscando algún tipo de justificación o consuelo, pero todo lo que encontró fue el horror y el miedo en los rostros de sus alumnos. La situación se resolvió rápidamente después de que alguien en la clase recuperara la suficiente calma como para salir corriendo en busca de ayuda. Los minutos que siguieron fueron una confusión de sirenas y voces. La policía y los servicios de emergencia llegaron rápidamente. Alex fue atendido de inmediato. Afortunadamente su herida no era grave, pero el trauma de la experiencia sería algo que llevaríamos todos por mucho tiempo. El señor Thompson fue arrestado en el acto. Recuerdo verlo esposado con la cabeza gacha mientras era llevado fuera del aula. El shock de lo sucedido nos dejó a todos en un estado de estupor. La escuela se convirtió en un hervidero de rumores y especulaciones y la historia se difundió rápidamente por toda la comunidad. Nadie podía entender qué había llevado al señor Thompson a actuar de esa manera. Los días siguientes fueron una maraña de interrogatorios y declaraciones. Todos fuimos llamados a declarar, a dar nuestra versión de los hechos. Fue un proceso largo, doloroso, tratando de comprender y explicar lo que había ocurrido en esa fatídica mañana. El juicio fue un evento traumático para todos nosotros. Las historias de los compañeros, los detalles de la investigación, todo salió a la luz. El señor Thompson fue declarado culpable de agresión con un arma peligrosa y otros cargos. Fue sentenciado a prisión y hasta el día de hoy no ha salido la noticia de su arresto y condena. Resonó en toda la comunidad, dejando una marca indeleble en nuestras vidas. La escuela implementó medidas de apoyo para los estudiantes y todos tratamos de seguir adelante, pero la sombra de esos eventos siempre estuvo presente para mí. La experiencia dejó una cicatriz profunda. La imagen del señor Thompson, una figura de autoridad y respeto, transformándose en un agresor en un instante, fue una lección brutal sobre la fragilidad de la normalidad y la imprevisibilidad de la vida. La historia de ese día se convirtió en una especie de leyenda urbana, una advertencia sobre los peligros de la ira contenida y los límites de la cordura. Con el tiempo he aprendido a procesarlo ¿qué pasó? Pero el recuerdo de ese día nunca se desvanece del todo. Cada vez que veo una herramienta afilada o escucho un grito inesperado, mi mente regresa a esa aula, a ese momento de terror y confusión. Es una experiencia que ha moldeado quién soy y cómo veo el mundo, un recordatorio constante de que el peligro puede estar donde menos lo espera. La historia del señor Thompson y su arrebato de violencia es una advertencia sobre los oscuros rincones del alma humana, y aunque he tratado de dejarlo atrás, la memoria sigue siendo una presencia constante en mi vida. En última instancia, mi historia no es solo sobre el horror de ese día, sino también sobre la resiliencia y la capacidad de encontrar un camino hacia adelante. Incluso cuando la vida te lanza lo inesperado, es un recordatorio de que todos llevamos cargas invisibles y que el dolor puede manifestar de maneras impredecibles. Para mí, contar esta historia es una forma de liberar esa carga, de compartir el peso de lo vivido y de recordar que aunque la oscuridad puede ser abrumadora, siempre hay una luz al final del túnel, una oportunidad para sanar y crecer.